Muy buenas noches a todos los amigos de la librería La Montaña Mágica. Hoy tenemos una presentación de un libro que en la librería ha gustado muchísimo. A mí personalmente me ha gustado y a una de las personas que hay aquí pues le ha fascinado y evidentemente a los editores también. Vamos, sería raro que un editor no publicase algo que le haya enamorado. Os voy a ir presentando. Primero tenemos a Diego Sánchez Aguilar, que es el que va a presentar el libro. Diego es amigo de la casa, un viejo amigo de la casa que ahora mismo está residiendo en Londres. Autor de Candaya con Factbook, publicado a finales de 2018. Corregidme si me equivoco. ¿Fue a finales de 2018, verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Un librazo que, aparte, Miguel, tengo que también que recomendar el libro de Diego porque bueno, es de Cartagena y es mi amigo. Yo encantado de conocerte, Miguel. Aquí tenemos a Miguel Serrano, que si no recuerdo mal es el cuarto libro que publicas con Candaya, ¿puede ser? ¿Es probable? Cuarto, sí. Es el cuarto, ¿verdad? Si no recuerdo mal, Autor se réplica ahí y Órbita fue el y primero. Órbita, correcto. Y abajo tenemos a nuestros amigos de la editorial Candaya, que hacen una labor magnífica. Bueno, yo creo que toda la gente que sigue a esta librería, a la Montaña Mágica, conoce pues que tenemos nuestro rinconcito de, como decimos aquí, de Candaya, muy bien, y que han venido muchas veces, no sé cuántas veces, 3 veces. Bueno, ellos viven allá en Cataluña, o sea que se pegan unos viajes largos. Son unos editores magníficos porque trabajan como nadie, aman su trabajo. Y bueno, vamos a presentar, porque no quiero alargarme mucho, cuántas cosas hemos visto desaparecer. Vamos a hacer, digámoslo así, un viaje en el tiempo, ¿verdad, Miguel? Creo que no vamos a adelantarlo, esto ya lo voy a dejar un poco a que Diego presente un poco y dirija, pero aún así me gustaría que Olga y Paco dijesen algunas palabras, ¿vale? Y yo ya me callo, ¿de acuerdo? Venga. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acogernos una vez más en esa montaña mágica que ilumina a tantos editores, escritores, lectores y que tan agradecidos estamos de que exista. Un placer estar aquí, de que tenga nuestro rinconcito de Candaya, que no es tan rinconcito, que es ya un señor rincón, ¿eh? Sí. Y bueno, muy contentos de tener hoy a Miguel Serrano, que es pues quizás uno de los escritores más representativos de nuestra editorial, de lo que queremos que sea nuestra editorial, ¿no? Con esa literatura trabajada, minuciosa, con un estilo propio, valiente, que no le da miedo llegar hasta lo más escondido de nuestras obsesiones y de nuestro pasado. Y por lo tanto, pues bueno, contentísimo de que se haya traído de Iowa, donde ha estado haciendo este máster de escritura creativa con Horacio Castellanos Moya y con tantos otros escritores que admiramos, y muy contentos también de tener a Diego Sánchez Aguilar, nuestro murciano por excelencia. Es también un escritor tremendo. Factbook creo que es una de las grandes novelas que hemos publicado en nuestra editorial. Cuando desaparezcamos podemos sacar el libro y decir, pero nosotros publicamos esto, ¿no? Estamos muy contentos de juntarlos a los dos, que tienen tantas cosas en común. Y bueno, simplemente pues bueno, saludar a todos los que estáis participando en el chat o los que nos vais a ir viendo si esto se cuelga luego en las redes sociales. Y adelante con los protagonistas. Vamos, Diego. Bueno, buenas noches a todos. Saludos, un placer veros, aunque sea a través de la pantalla. Muchas ganas de volver a veros a todos en persona. Y bueno, pues ya vamos a empezar a hablar un poquito de cuántas cosas hemos visto desaparecer, que es lo que nos ha reunido aquí en esta conexión multigeográfica tan extraña, de tantos lugares pequeños y grandes
de la geografía universal. Yo con Miguel tengo una afinidad especial en lo literario, especialmente. En lo personal nos hemos visto poco, pero estoy seguro de que si viviéramos más cerca, creo que seríamos grandes amigos. Pero en lo literario, desde que leí su primer libro, que fue el primer libro que publicó con Candaya, de hecho, ya encontré una voz que me interesó muchísimo y que yo siento que me habla a mí de una forma muy personal. Y eso es algo que pasa con ciertos autores y con ciertos artistas que parece que te están hablando a ti, que están manejando tus referentes. Y yo creo que es algo que va más allá de lo generacional. No creo que solo sea una cuestión de que hayamos vivido unas experiencias similares. Creo que va un poquito más allá de eso. Y con esta novela, con cuántas cosas hemos visto desaparecer, pues lo ha confirmado totalmente. Ya con Autopsia, que fue un poquito como el gran boom Serrano, el que despegó más, todavía más allá de órbita. Luego con su otro libro de relatos en Candaya también, que fue Réplica, que también es un libro maravilloso. También confirmó un camino mucho más peculiar ya y mucho más internándose en una experimentación, pero tranquila. No sé, yo la definiría como una experimentación tranquila, porque yo creo que Miguel es un escritor muy tranquilo y sus novelas son tremendamente experimentales sin parecerlo. Son novelas que parecen muy normales, que no tienen esos golpes de extrañeza pirotécnica de otros experimentadores, pero yo creo que en el fondo y en la forma a veces Miguel va un poquito más allá. Y bueno, voy a dejar ya esta paráfrasis larga para entrar un poquito más en cuántas cosas hemos visto desaparecer, que yo creo que confirma todo eso que estaba diciendo, porque cuántas cosas hemos visto desaparecer es una novela aparentemente muy sencilla, en la que nos encontramos además con una voz narrativa, un narrador omnisciente en tercera persona, que es algo que tampoco es demasiado habitual en la obra de Miguel Serrano, que es un poquito una sorpresa abrir la novela y encontrarte esa voz en tercera persona que habla y que crea un mundo y unos personajes. Y bien, nos encontramos una historia relativamente sencilla, que plantea una historia de amistad entre dos mujeres que están más o menos en torno a los 40 años, que son Sonia y Berta. Sonia es la gran protagonista de la novela porque Berta es un personaje fuera de foco, realmente, aunque su voz entra y sale de la novela, pero lo que es su vida y su historia no está tan presente como la de Sonia, que es el personaje en quien se focaliza todo. Y la novela está planteada en un principio como una novela casi de ciencia ficción, porque el arranque de la novela, y aquí no destripo nada, voy a intentar no hacer muchos spoilers en esta historia. Lo primero que se plantea en la historia es que Berta le dice a Sonia que ha descubierto, por fin, el elemento que le faltaba para construir una máquina del tiempo. De tal manera que el lector entra en cuántas cosas hemos visto desaparecer con esa promesa narrativa. Vale, me van a contar una historia en la que el gran objeto central, la gran intriga, va a ser descubrir si realmente esta mujer, esta tal Berta, ha conseguido construir una máquina del tiempo o no. Y a partir de ese planteamiento original, de esa búsqueda, de esa espera, mejor dicho, de esa espera del lector para ver aparecer esa máquina del tiempo, esa revelación que le promete Berta en la primera página de la novela, lo que hace Miguel es ir dando una serie de saltos en el tiempo para que vayamos conociendo una historia de amistad desde que eran pequeñas, en un pequeño pueblo aragonés, más o menos, una historia de amistad entre Sonia y Berta. Y toda esa historia, pues claro, incorpora ahí un montón de material narrativo, de la vida de unas niñas en el pueblo, la vida de la adolescencia también en ese pueblo, las fiestas, los chicos, con un montón de elementos también generacionales. Entonces, al final, cuando vas entrando en la novela, es una novela que promete un montón de líneas narrativas diferentes.
juega a ser una novela de ciencia ficción con una máquina del tiempo, pero luego se desvía un poco de ese camino. Promete también en algunas de estas historias del pasado ser una novela de fantasmas, hay continuamente ahí la inminencia o el juego de que puede aparecer un fantasma en una sesión de espiritismo en un cementerio, que es algo que también de estos elementos generacionales que todos hemos hecho alguna vez, esa sesión de espiritismo esperando a ver qué aparece. También promete y juega a ser una novela nostálgica por todo eso que he dicho, por toda esa historia de todas esas historias de infancia tan bien contadas, con todos esos matices sensoriales de época, de lo que es la vida de unas niñas en un pueblo. Pero al final es mucho más que eso. Y cuando uno termina de leer la novela, ya no quiero entrar yo no quiero entrar en los spoilers ni arruinar la lectura de nadie, pero cuando uno termina de leer la novela, está lleno de preguntas. El lector, eso sí lo puedo aventurar ya y lo puedo avanzar, se queda completamente lleno de preguntas. Porque lo que yo creo es que lo que ha conseguido Miguel con esta novela y que se marcó mucho sobre todo yo lo había visto ya anunciado en su libro de cuentos en réplica, yo creo que está construyendo una especie de, yo lo llamo la estética de la incertidumbre y de la decepción. Y ya creo que toca que Miguel diga qué es eso y cómo lo has visto tú. ¿Cómo te planteaste esta novela de la máquina en el tiempo? ¿Cómo surge la máquina del tiempo y a dónde te llevó esta máquina del tiempo? Bueno, hola a todos y todas, buenas noches. Estoy encantadísimo de hacer esta primera presentación virtual y me alegro mucho, ya que no puedo ir a Cartagena. Me encantaría haber ido con Olga y con Paco a Cartagena, Vicente, pero bueno, no puede ser. A cambio también está Diego, que si no tampoco habría podido estar. Estoy muy contento de estar aquí. Pues, como siempre, Diego, la lectura que haces yo creo que has dado todas las claves, ¿no? Me interesa muchísimo, especialmente desde réplica, esa estética de la decepción que dices tú. Yo hablo de antiepifanía, que es un término así medio técnico, que es la idea de prometer algo al lector, no dárselo y que esa negación de lo que le prometías de alguna manera sea la culminación del proyecto, ¿no? O sea, que al negarle lo que le prometes le estás dando, no sé si lo explico muy bien, pero al prometer una novela de fantasmas y que no sea una novela de fantasmas, la novela se convierte de verdad en una novela de fantasmas. Al prometer una novela sobre el viaje en el tiempo y que el viaje en el tiempo aparezca de una manera muy sutil, de verdad la novela misma es la que se convierte en una máquina del tiempo, ¿no? Y hay una especie de culminación a través de la negación, que es algo que me interesa muchísimo, como intentar huir de los fuegos de artificio, de cualquier tipo de concesión más o menos gratuita, e ir como al hueso de la experiencia. Y esa era una de los grandes retos de la novela, intentar construir una novela que fuera una novela normal, como decías tú. Ese era uno de mis propósitos. Voy a escribir una novela de verdad, una novela en tercera persona, con unos personajes que no soy yo, huyendo un poco de otras cosas que había hecho anteriormente, y que a su vez estuvieran todas mis obsesiones ahí. Y la novela surge de verdad como una novela de ciencia ficción. O sea, la idea inicial es esa de si la información que enviamos viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Ahora mismo estamos aquí comunicándonos con una velocidad de la luz, ¿sería posible enviar información al pasado o al futuro? Y a partir de esa pregunta, que es una pregunta casi técnica y que pensaba que no se la había hecho nadie, y luego descubrí que sí que se la había hecho mucha gente, empecé a construir la novela. Vale. Bueno, la velocidad de la luz, yo creo que ahora mismo los problemas de conexión de Zoom están desmintiendo totalmente tu teoría. Yo creo que no va a haber ningún viaje en el tiempo por ese camino. Pero me alegra mucho que hayas definido tú esto de la antiepifanía. Yo la verdad es que estoy jugando yo tengo un as en la manga, porque me pidieron una reseña sobre tu novela, escribieron una reseña sobre tu novela, y realmente está prácticamente línea por línea diciendo casi las mismas cosas que he dicho yo en esa reseña, que no ha salido todavía, que saldrá publicada en La Vaca Multicolor, la nueva revista cultural de Gustavo Faberón. Y eso realmente... Toda la investigación y toda la información... Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? La investigación no termina... Vicente, corta eso.
Yo no soy. A ver, Bueno, ya lo tengo. Ya lo ha callado. Ya lo has Aquí callado. el dictador, Vicente, Claro, ya claro. ha hecho su trabajo. Venga. Silencia a todo el mundo. Perdona. Vale, volvemos. Venga. Me interesa muchísimo lo de antiepifanía. Yo, de hecho, da un poco de miedo decirlo así porque espanta a los lectores y todos queremos que haya lectores, pero si hubiera que definir esta novela de una forma irónica y con juegos, se podría decir, es una novela decepcionante. Y claro, Olga y Paco se ponen nerviosos, echan las manos a la cabeza, pero es una novela decepcionante en un sentido bueno, porque es que juega totalmente. Miguel Serrano está jugando a eso y lo que yo creo y lo que me interesa muchísimo de lo que hace Cuántas cosas hemos visto desaparecer es que cada vez que el lector queda decepcionado por esa promesa que no termina de culminar en los relatos de Cuántas cosas hemos visto desaparecer, en los diferentes relatos que vertebran el texto, en cada una de esas decepciones al final te pone al lector delante de un espejo, ¿no? Y en el fondo es como decir, bueno, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas, no? Y en el fondo de todo el rato estás diciendo, ¿qué esperas tú de tu vida? Es decir, es como si, que es lo que me interesa a mí de la literatura, por lo que leo y por lo que escribo, lo que me interesa es esa literatura que más que hacerte pasar el rato o entretenerte con historias, te hace preguntarte cosas sobre la vida. Y realmente yo creo que hay un paralelismo muy bonito y muy interesante entre la identidad y la novela. Entonces me parece uno de los grandes logros de Miguel Serrano, que también estaba, sobre todo también en los cuentos de réplica. Somos una narración, es decir, es nuestra identidad una narración, nos contamos a nosotros mismos, nuestra memoria, nuestra identidad, nos estamos viendo a nosotros mismos como personajes de una novela, de un cuento, y necesitamos, por lo tanto, esas epifanías, esas revelaciones, esos puntos álgidos, esos clímax narrativos con los cuales nos contamos a nosotros mismos y nos entendemos, o es otra cosa, Miguel. Pues no lo sé, yo creo que la vida es una decepción constante y que esa decepción constante hace que los momentos de alegría o de plenitud sean todavía más interesantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la novela hay las dos cosas, para que Olga y Paco estén contentos, porque yo creo que una de las cosas que me interesan mucho es contar historias, y la novela está llena de historias. O sea, hay muchísimas historias, muchísimos juegos verbales, hay historias de terror, hay relaciones entre mujeres de distintas generaciones, hay muchas historias del pueblo. Y también me interesa mucho en esta novela la construcción de escenas. Y yo creo que hay muchas escenas que podrían ser cuentos, que eso pasaba en Autopsia también, y que yo creo que no son decepcionantes en sí mismas, ¿no? Aunque hablen de la decepción, siempre hay materia narrativa y que espero que sea interesante. Sí, hombre, es muy interesante. Es verdad que realmente la novela está construida en escenas, prácticamente. Gran parte de su material narrativo son escenas que se prolongan y que se van intercalando y mezclando unas con otras. Y esas escenas está todo muy, muy bien. Todo lo que es la técnica de la descripción, de la percepción, de los elementos sensoriales, de los elementos psicológicos, que la escena se hace una escena muy rica, ¿no? Es una realidad aumentada a total profundidad y tamaño. Yo quería también preguntarte por la elección del tiempo en presente. Toda la novela, prácticamente, excepto algunos momentos de que habla Berta, has elegido narrar siempre en presente. ¿Por qué? Porque es el tiempo presente, en vez del típico pretérito perfecto de la narración más clásica. Porque vivimos en presente, ¿no? Y de alguna manera los recuerdos son como una actualización del pasado, pero es una actualización que estás haciendo en el momento actual. El pasado no existe de alguna manera, ¿no? Esa es mi sensación. Y en esta novela, que estaba tan interesada por el tiempo, tenía que dar la sensación de que el presente está funcionando, o sea, de que la historia que se cuenta está funcionando constantemente en presente y que se está actualizando constantemente. Tiene que ver también con lo que decías de la memoria, ¿no?
O sea, no recordamos un hecho, sino la última vez que lo recordamos, ¿no? O recordamos la actualización inmediata que estamos haciendo. Esto es como con los programas de ordenador, ¿no? Hay una tienes una actualización, ¿quieres actualizar? Pues actualizamos constantemente. Y me parecía que el tiempo más adecuado era el presente, para transmitir esa sensación como de inmediatez de las sensaciones. Y en algún momento de la novela tuvo realmente una fuerza de ciencia ficción y se fue perdiendo, o desde el principio tuviste claro que desde el principio tuviste claro que la máquina del tiempo era un poco un MacGuffin y un símbolo de otras cosas. No, yo quería escribir una novela de ciencia ficción y quería que fuera sobre la máquina del tiempo y quería que de verdad uno de los personajes descubriera una manera de enviar mensajes al pasado y al futuro, y empecé a explorar las posibilidades de lo que pasaría si eso sucediera, ¿no? Si tú fueras capaz de enviarte un mensaje a ti mismo hace 10 años y de contarte cosas o de darte consejos, ¿qué pasaría ahí, ¿no? Como en aquel cuento de Borges, o como es un tema clásico de la ciencia ficción. Pero el problema es que tenía que explicarlo. Y tenía que explicarlo de una manera clara, coherente, y a medida que me iba documentando, iba viendo películas de ciencia ficción, leyendo relatos clásicos y contemporáneos de la ciencia ficción, me parecía que el mecanismo siempre funcionaba mal. Que siempre hay unas paradojas imposibles de resolver, que siempre hay un momento casi ridículo en la explicación de cómo funciona la máquina del tiempo. Y empecé a desviarme un poquitín de eso, ¿no? Y pensé, bueno, vamos a dejarlo en un suspenso, porque yo creo que hay una lectura posible de que la máquina del tiempo existe. O sea, yo creo que es una lectura muy posible de la novela, pero no voy a explicar nada de cómo funciona esa máquina del tiempo. Entonces, la vertiente, digamos, de ciencia ficción pura, que fue el motor que me impulsó a escribirla, desapareció. Se convirtió en una novela más realista con todas las comillas del mundo. Vale, tenía esa duda, porque también, pero al final te viene muy bien, ¿no? Te viene muy bien el que no te saliera la novela de ciencia ficción pura y dura, porque entra mucho en esa antiepifanía que tú dices, ¿no? Que el que luego quede la incertidumbre de si realmente la máquina esa ha existido o no ha existido, en vez de que la máquina sea un hecho rotundo y afirmativo. Y háblanos un poquito de Sonia, ese personaje que es el que sostiene un poco toda la novela, todo ese material, es un personaje magnífico. Cuéntanos un poco, ¿de dónde surge y cómo surge Sonia? ¿Quién es? Bueno, pues Sonia soy básicamente yo, ¿no? Me parece, como pasa siempre con estas cosas. Y Berta también soy un poco yo, ¿no? Yo creo que de alguna manera de la experiencia o de una especie de ambición en la vida de comprender y dibujar una bifurcación de esa manera de enfrentarse a la vida, ¿no? Alguien que se resigna a que la experiencia de iluminación continua es imposible y que hay que buscar otros asideros en la vida que nos mantengan a flote, y alguien que no se resigna a perder esa lucidez continua o ese intento continuo de comprender de la adolescencia. Entonces, yo creo que las dos soy yo, posiblemente más Sonia, en el camino que he elegido, pero las dos son partes de la personalidad que yo creo que tenemos todos y todas, en el fondo. Sí, Sonia lo que tiene de peculiar ese personaje, que es muy interesante, y que tal vez, como has dicho que eres tú, no te conozco yo tanto personalmente, apenas hemos coincidido un par de veces. Yo creo que se corresponde un poquito también con cierta timidez que al menos yo puedo a lo mejor detectar en ti. Y la timidez de Sonia en la novela juega un papel también muy importante, porque Sonia se convierte realmente casi como en una espectadora, ¿no? Sonia es una protagonista, es la protagonista de la novela, pero es una protagonista que en cualquier otra narración realmente sería el típico testigo, ¿no? El típico personaje secundario. Y es como llevar el personaje secundario al centro de la novela. Sí, se puede confundir la timidez con la cobardía también, ¿no? Y está ahí rozando, porque Berta le reprocha eso, ¿no? Le dice, no, tú no eres tímido. No se lo dice exactamente así, ¿no? Pero es lo que yo tengo en la cabeza. Tú no eres tímido, tú eres cobarde. No te atreves a... Y Sonia no lo ve así, ¿no? Dice, no es que no me atreva, es que he contemplado las posibilidades y esta es la que más me conviene. Uh-huh. Y en cuanto a lo que dices, sí, pero es un personaje que, aunque no interviene, está observando constantemente todo, ¿no? Y está haciendo una reflexión continua sobre la realidad, que es muy interesante también y que es una forma de intervención.
igual que cualquier otra, igual de válida, yo creo. Claro, claro. Sí, no, hombre, pero funciona muy bien en la novela el personaje porque ese continuo mirar lo que hace, mirar hacia su pasado y esa continua también comparación o paralelismo con la vida de Berta sitúa al lector en una situación muy interesante, ¿no? En que puede verlo todo a través de los ojos de ese personaje un poco pasivo que es Sonia, y al mismo tiempo va creando dentro del lector también ese estado de incertidumbre y de no saber exactamente qué está pasando fuera de ella, qué está pasando con la máquina del tiempo, y de estar sobre todo como esperando todo el rato, ¿no? Con esos continuos MacGuffins que utilizas en la novela. Sí. Dime. No, sí, que me interesa mucho también esa idea de la espera, ¿no? Que creo que Sonia también es un personaje que está a la espera de alguna forma y que no le importa estar esperando. Esperando no se sabe qué, ¿no? Pero es a la espera. Claro, por eso digo, funciona igual que el lector está siempre a la espera, igual que Sonia, y también funciona muy bien con la narración en presente, porque la narración en presente siempre deja al lector también a la espera, ¿no? En el presente es como, cuando narras en presente parece que hay una inminencia, ¿no? Parece que siempre está algo a punto de acontecer, siempre está a punto de llegar el acontecimiento de esa escena, de ese presente, y eso hace que el lector esté continuamente enganchado en esa espera de que sigue junto a Sonia. Y cuéntanos un poquito de ese pueblo tan bien retratado ¿cómo era? Ardés, el nombre que le pones en la... Sí, Ardés, que es un nombre que se le ocurrió a nuestro hijo, porque estaba dándole vueltas al nombre del pueblo. No quería que fuera Verdún, que es el pueblo donde estamos viviendo ahora, porque quería cambiar muchas cosas y quería un pueblo ficticio de esta zona del Pirineo de Huesca. Y hay muchos pueblos que acaban en es, ¿no? Y a Bruno se le ocurrió, no sé por qué, de dónde le salió la idea, se le ocurrió Ardés, y ahí me encantó, claro, que esa especie de... esa referencia al fuego, de alguna manera, me parecía que pegaba mucho con esta idea del fulgor de la adolescencia, ¿no? De ese fulgor que se apaga inmediatamente, pero que de alguna manera no se apaga nunca. Y es un pueblo que es muy parecido a este, ¿no? Y a muchos pueblos de esta zona en esa época, la relación con las abuelas y con los abuelos, los ritos iniciáticos, la ouija, la piscina, el sexo, las drogas. Y hay mucha gente que dice que se ha sentido especialmente identificada, ¿no? con todas esas cosas que suceden en la adolescencia. Y el pueblo, yo tengo muy mala memoria, ¿no? O sea, que el pueblo de alguna manera es una invención, pero he tirado de mis recuerdos, he tirado de la experiencia de estar aquí ahora mismo y de terminar de redactar la novela aquí, y he tirado de muchas experiencias ajenas, sobre todo de amigas, de historias que me han ido contando a lo largo de los años. Vale. Me dice Vicente que ya tenemos que ir terminando. Quería también hacer una referencia antes de terminar a esta preciosa portada de Tatiana Avellán, que es una artista murciana, que bueno, en Murcia conocemos muy bien. Y ¿cómo surgió la conexión? Miguel Serrano, Tatiana Avellán, ¿o fue propuesta de Olga, que a lo mejor también y Paco, que la conocen, o cómo fue? Fue propuesta de Olga y a mí me pareció una revelación la propuesta por las similitudes y los vínculos que hay entre las cosas que hace Tatiana y las cosas que intento yo, ¿no? De la pervivencia del pasado en el presente, de la apropiación de lo ajeno de alguna manera, que es una apropiación, que es una incorporación también y que es respetuosa. Y cuando surgió esta imagen me pareció reveladora, ¿no? Porque tiene todo de lo que habla la novela, la importancia del cuerpo. También hay algo de una especie de referencia extraña que yo no creo que estuviera en la intención de Tatiana, a la ciencia ficción y al terror, ¿no? Esa portada podría ser de una película de serie B o una película de Cronenberg, podría ser un cartel de una película de Cronenberg, y esa extrañeza que produce me parece maravillosa, y que ella aceptara que una de sus obras se descontextualizara con lo que eso significa para ser portada de un libro que no tiene nada que ver con ella, me pareció un gesto muy generoso y yo estoy encantadísimo con la portada, me gusta mucho.
Bueno, pues nada, pues ya solo recomendaros a todos la lectura de este libro espectacular. Y nada, me quedo con las ganas ya, por falta de tiempo, de preguntarle a Miguel en qué está trabajando, porque siempre cuando lees un libro que te gusta tanto, cuando lo acabas, quieres más y siempre queda la duda. ¿Qué estará haciendo ahora Miguel? Pero ya no sé si Vicente nos deja o lo que diga. Sí, de momento no me salta lo de la mira, lo pone ahí. crédito. Tiempo restante, 3 minutos. 3 minutos con 35, venga, vamos. 3 minutos, Miguel, Bueno, pues para decir. He sido siempre muy lento, pero estoy en una etapa de especial creatividad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y tengo un montón de proyectos en marcha, pero no sé a dónde me llevarán. Tengo un libro de cuentos que escribí durante la primera parte del encierro del confinamiento en primavera en Iowa, que van a ir apareciendo en La Vaca Multicolor también, y que ya veremos si a Olga y Paco qué les parece, si les interesa para publicar un libro. Ese es un libro que todavía falta cerrar un poco, ¿no? Hay algunos de los cuentos que ya están terminados, pero otros que yo creo que van a seguir desarrollándose. Y tengo un par de novelas cortas en marcha con muchas notas que yo creo que van a salir adelante. Pues básicamente, Wow. ahora. Genial. Hola. ¡Hola! ¡Madre mía! Un beso. Acabo de llegar a casa. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¡Qué emoción! Nada, quiero ¿Qué decir, tal? ¿Cómo ha ido todo, Miguel? Bien, muy bien. Ya veo. hemos tenido aquí una charla, la verdad que es súper interesante y la verdad que muy emocionante, de una gran novela. Y como siempre, pues Candaya siempre da con esa tecla, muchas veces extraña, pero da con la tecla de darnos esa novedad a las librerías que se agradece muchísimo. Eso no hace falta. Bueno, eso ya lo hemos hablado. Ya sabéis que yo apoyo mucho lo que son las editoriales independientes y son muy necesarias para librerías independientes. Porque es así, porque es que realmente es donde nosotros damos el consejo, donde nos emocionamos, donde realmente ponemos la carne en el asador todos los libreros que han surgido, que llevan tiempo, porque es nuestra zona de acción, es nuestra zona de influencia. Descubrir, por ejemplo, en este caso, a Miguel, a aquellas personas que, bueno, por los avatares del sistema de cómo está montado el libro, del negocio, pues no pueden descubrirlo. Pues, a eso está el señor Vicente. Entonces, pues... Chicos, un placer, Miguel. Encantado de conocerte, de verdad. Felicidades. Diego, dicen por aquí que tienes que comer más. Yo no sé si... María Luisa, tú sabrás. El que cocina ahora soy yo. Habla, bueno. Sí. Por eso estamos así. Oye, Paco, guapo, de verdad, un placer. Ojalá nos vemos muy pronto. Aunque bueno, yo ya lo dije hace poco, yo espero, vuelvo a anunciar que las actividades de la Montaña Mágica se reanudan en septiembre de 2023, así que estoy todos invitados, de verdad. Te curas en espantos. Nada, En de verdad. septiembre de 2023. Hacedme caso. Cuidarse mucho, de verdad. Un beso gigante. Nos vemos en YouTube. Bueno, venga, un gustazo, hasta luego. de verdad. Hasta luego. Hasta luego, chao. Ah.